Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Bienvenidos a su programa Las Reporteras. Los saluda Patricia Méndez. En esta noche se encuentra con nosotros don Arturo Guerra Bedoya. Él es presidente de la Federación de Escuelas Particulares. Y esta noche nos ha concedido un espacio a nuestra audiencia para poder hablar sobre un tema muy importante que es pues la situación de las escuelas privadas en esta pues emergencia sanitaria. Buenas noches, don Arturo. Muchas gracias, muy buenas noches, maestra Patricia. Estamos aquí con el gusto de poder dirigirnos a su audiencia. Muchas gracias. Pues entre todos los estragos que ha generado esta situación del COVID-19, que han sido muchos, yo creo que uno de los más importantes tiene una importancia fundamental, es el tema de la educación. Me parece que la merma que se ha generado con esta situación es muy, muy significativa, no solamente en el ámbito privado, que es el caso de ustedes, sino público, ¿no? En el tema de educación me parece que una de las cosas más importantes que afectó a esta situación. Y bueno, quisiéramos que nos contara usted cómo está la situación en este tema, y no sé si pudiéramos empezar con que nos pudiera comentar antes de la pandemia cuál era el panorama o la situación más bien de las escuelas privadas, es decir, no sé si tendrá un universo de cuántos empleos representaba, ingresos, porque pues Puebla es reconocida a nivel nacional como uno de los estados con más escuelas particulares. Entonces, era un nicho de negocio importante también. ¿Cómo era la situación antes de la pandemia? Realmente, antes de la pandemia, estábamos ya entrando en una situación también ya crítica por la reforma legislativa. Recordemos que se había ya anunciado la reforma general, ¿no?, a la ley, en donde pues se generó una serie de mediaciones sobre qué iba a pasar con las escuelas particulares, ¿no? Si realmente las escuelas particulares iban a poder tener ciertas libertades o, por el contrario, iban a estar más restringidas, ¿no? Y pues realmente fue algo que nos sorprendió, que ciertamente nos preocupó. Inclusive, pues muchas escuelas se acercaron a nosotros con mucho temor, ¿no?, por saber qué iba a pasar, ¿no? Tratamos de establecer un diálogo con el secretario de Educación Pública y precisamente fue cuando llegó la pandemia, ¿no? De hecho, la pandemia nos alcanzó en esa situación, y entonces pues realmente pues nos quedamos en shock un poquito, porque pues entre la ley y la pandemia pues se generó un gran conflicto, ¿no? Había mucha incertidumbre porque algunos dueños de escuela estaban preocupados que qué iba a pasar, que si realmente iban a seguir siendo propietarios de la misma o no. Algunos directores también, que se había rumorado sobre la situación de que se tenían que pintar las escuelas de una manera homogénea, lo cual pues realmente no fue cierto. Realmente ahí tratamos también nosotros de mediar en la situación de que, bueno, ¿qué es lo que nos preocupa? Había una serie de criterios, como por ejemplo lo del 5% de becas, que siempre lo hemos manejado nosotros con la Secretaría de Educación Pública, y la verdad no habíamos tenido ningún problema, ¿no?, en ese respecto. Sin embargo, bueno, pues vienen las interpretaciones de la ley, ¿no? Entonces ahí ese fue el panorama que teníamos, un poquito preocupante ante esta situación, y principalmente los directores eran los que estaban preocupados por qué iba a pasar, ¿no? Entonces eso fue lo que estábamos viviendo en ese momento previo a la pandemia. Sin embargo, bueno, pues las escuelas estaban dispuestas a seguir adelante, porque realmente es un servicio que nosotros prestamos a la sociedad en colaboración con el gobierno, ¿no? Hay que decirlo, el gobierno nos da la facilidad de poder nosotros ofrecer este servicio, y obviamente nosotros pues encantados de la vida de poder ofrecer esta prestación, ¿no?, de apoyo, porque el gobierno tampoco pues tiene toda la infraestructura y tiene todo para poder salir adelante, ¿no? Y ciertamente Puebla se ha convertido en una especie de clúster educativo
en donde realmente no solamente tenemos un número grande de universidades y de muy prestigiado nombre, sino que también en cierta forma pues lo tenemos en escuelas, bachilleratos, por ejemplo, ya desde bachillerato vemos cómo en los estados conurbados a Puebla, pues ya vienen alumnos, ¿no? Precisamente con la idea y con la esperanza de poder matricularse hacia la universidad. Y entonces, pues estábamos viendo eso y la pandemia nos alcanzó. Esto pues generó mucha incertidumbre, principalmente pues en este sentido de que, ¿y ahora qué va a pasar, no? Entonces, pues sí, vimos que una de las áreas que se vio afectada fuertemente fue la educación media superior, el bachillerato. Algunos planteles se vieron reducidos de 2, 3 grupos a uno solo. Inclusive un plantel en concreto me habló para decirme, ¿sabes qué? Pues voy a tener que cerrar la sección de bachillerato porque pues no tengo alumnos. Entonces empezamos a ver precisamente que la pandemia empezó ya inmediatamente pues a generar dificultades, ¿no? Aunque no estábamos 100% preparados para este evento, esta eventualidad. Sin embargo, creo que la reacción que se tuvo por parte de muchas de las escuelas fue inmediatamente positiva. Rápidamente se pudo implementar el programa de educación virtual. Esto también conllevó una serie de situaciones, entre ellas la capacitación de docentes, cosa que realmente fue muy difícil, fue muy complejo, porque bueno, pues ahora tienes que adaptarte a un sistema del cual realmente pues es distinto, es diferente, no es presencial, sino tiene que ser virtual. Y entonces, bueno, pues esto hizo que los maestros se tuvieran que capacitar, tuvieran también que implementar también medidas pues adicionales, como por ejemplo, pues contar con internet en casa. Muchos maestros tuvieron que contratar el internet en casa, tener que contar con una computadora en casa, lo mismo que los alumnos, ¿no? Muchos alumnos, aunque ya contaban con ciertas computadoras, no todos lo tenían. Y entonces, por ejemplo, aquí inmediatamente pues, salieron los dispositivos, afortunadamente los niños que ya saben manejar mucho la cuestión de tecnología, pues ayudó a como que auxiliar, como que a suplir algunas de las carencias, ¿no? Sin embargo, fue difícil, no, hay que reconocerlo, fue difícil, pero no por eso se dejaron de dar clases, no por eso se dejó de dar el servicio, de prestar el servicio, pero sí, inmediatamente se notó. Muchos maestros y particularmente padres de familia, ¿no? Lo que hicieron fue, ¿sabes qué? Pues yo creo que por el momento, este año, no voy a matricular a mi hijo, ¿no? Porque además fue al cierre del ciclo escolar, ¿no? Cuando se dio esto, entonces estaban por cerrar el ciclo escolar, muchas graduaciones, muchas ceremonias, mucho de todo el evento que se hace habitualmente a fin de cursos, se tuvo que hacer todo virtual. Esto pues también fue un choque emocional muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte, porque uno acostumbrado a la convivencia diaria, al trato diario, pues esto afectó fuertísimo, ¿no? Y entonces, por eso los papás, algunos de ellos tomaron la determinación de no matricular, no inscribir a sus hijos al siguiente ciclo escolar, con la esperanza de que para el siguiente, bueno, pudiera aperturarse, pudiera abrirse y, bueno, pues esperar que esto se terminara pronto, ¿no? Cuando se dio esto, pues inmediatamente uno pensó que, bueno, cerramos el ciclo de manera virtual, pero posiblemente lo vamos a abrir, ¿no? De manera presencial. Cuando ya se dio el comunicado de que no íbamos a abrir el ciclo de manera presencial, pues es cuando vino toda la situación de revuelo. Muchas escuelas empezaron a ver que pues la matrícula les bajó, ¿no? Inclusive en algunos tenemos el reporte de que la reducción fue de hasta un 40%, particularmente, por ejemplo, preescolares, ¿no? Empezaron a sufrir esta situación. El bachillerato, como le comentaba, los bachilleratos empezaron a sufrir también esta situación porque pues obviamente algunos de los alumnos que venían de fuera pues se detuvieron, ¿no? Se quedaron en sus lugares de origen y entonces pues esto hizo que las escuelas se vieran afectadas fuertemente, ¿no?
Los directores, ¿no? Los administrativos inmediatamente tuvieron que implementar un plan de emergencia, ¿no? Porque además, antes del cierre del ciclo escolar, el gobernador sacó un exhorto, un comunicado, pidiendo a las escuelas particulares que nos solidarizáramos con la sociedad, cosa que inmediatamente hubo una respuesta unánime. Todas las escuelas se sumaron, inclusive muchos padres de familia que se acercaron a las escuelas porque habían perdido su empleo, habían perdido su trabajo. En ese momento las escuelas les tendieron la mano para ofrecerles la beca para que sus hijos pudieran terminar, ¿no? De concluir sus estudios de ese ciclo, y pues obviamente pues esto afectó porque pues toda ese ingreso pues ya no lo percibieron las escuelas, ¿no? Ya no lo pudieron obtener y no lo pudieron recuperar, ¿no? Que fue lo más grave, entendiendo, bueno, pues con este exhorto que el gobernador pidió solidariamente que hicieran las escuelas, y se hizo, ¿no? Totalmente, ¿no? De esta forma. Don Arturo, esta situación obviamente pues a todos nos tomó por sorpresa. Como usted dice, ya estamos de hecho a un año de la fecha en la que se ordenó el confinamiento en varios aspectos, pero sobre todo en el educativo. Y lo que entiendo es que pues también a las escuelas particulares, a los directivos, a los propietarios, pues también los tomó por sorpresa. Y estamos hablando de que el ciclo escolar, como usted bien señalaba, terminaba en junio, julio, y empezaba uno nuevo con la esperanza de que se pudieran tomar algunas clases presenciales. Vimos que eso, como usted dice, no ocurrió, y fue, la verdad es que como lo señala, un caos y un choque, porque por una parte está el desarrollo educativo de los niños, los ingresos o de los alumnos, de los jóvenes, pero por otra parte está también la convivencia social, que es a todo ser humano. En ese sentido, usted nos señala que se crearon varios programas, como cuáles usted destacaría, formas de trabajar a distancia que han funcionado en la capital o en general en las escuelas que ustedes representan. ¿Cuáles de esos nuevos esquemas, nuevos programas usted rescataría que han tenido más éxito en poder impartir la educación? Bueno, pues no hay uno en concreto, ¿no? Porque también aquí hay que decirlo, la creatividad de los maestros fue asombrosa. Cada una de las escuelas, algunos contaban con alguna plataforma, otros tuvieron que recurrir a algunas plataformas. Afortunadamente hay algunas plataformas que son libres, son gratuitas, entonces ahí simplemente los maestros tuvieron que subir todos los cursos, ¿no? Todo su material y toda esa situación, pues a las plataformas, ¿no? Tuve oportunidad de poder hacer un sondeo con algunos alumnos. Para los alumnos también fue muy difícil, ¿no? Fue muy desgastante, fue muy pesado y estresante, ¿no? Porque pues obviamente tenían que conectarse. En algunos casos, por ejemplo, el internet principalmente no funcionaba adecuadamente, y eso generaba gran frustración porque los niños querían estar en clase y no podían porque pues no les daba el internet, y entonces esto afectó fuertemente, ¿no? Sin embargo, bueno, algunas escuelas que contaron con plataformas propias, pues ayudó que precisamente la dinámica fuera un poquito más amena, fuera un poco más integrada, ¿no? Inclusive en algunos colegios se implementó una medida más que de interés académico, ¿no? Que esto es lo que se tiene, creo que fue el interés emocional, ¿no? Cuidar la parte emotiva de los niños, porque desafortunadamente, pues ellos también le están padeciendo, porque estar cerrados en casa, ¿no? En algunos, por ejemplo, en algunos casos muy concretos, ¿no? Pues la casa en la que viven, en la que conviven, pues no es una casa muy amplia, ¿no? Y entonces estar conviviendo con las mismas personas, pues las 24 horas del día y en un espacio reducido es muy complicado, ¿no? Es muy difícil. Por ejemplo, nosotros éramos sede, inclusive en mayo íbamos a tener la final de un evento a nivel nacional, de una competición de matemáticas, precisamente a través del uso de una de las plataformas que estamos queriendo implementar y que se ha ido implementando en los colegios particulares. Entonces,
esta plataforma que ha venido patrocinando precisamente este concurso de matemáticas iba a ser un concurso a nivel nacional, ya teníamos todo planeado, teníamos todo programado y tuvimos que suspenderlo y lo suspendimos y tuvimos que trasladarlo al mes de noviembre, ¿no? Y yo recuerdo precisamente con un muchacho de bachillerato, fue muy simpático porque él estaba haciendo su prueba, era virtual, y de repente empezamos a escuchar voces, ¿no? Y uno de los observadores que estaba, pues le llamó la atención, ¿no? Y el muchacho, pues simplemente dijo, es que aquí junto están mis hermanos tomando clase, ¿no? Entonces fue algo simpático porque pues, realmente dice uno, híjole, qué difícil, ¿no? Porque la convivencia además, pues es complicada porque en las familias donde había 2, 3 hermanos, pues a veces tenían que prestarse los equipos, ¿no? Ahora me toca a mí tomar clase, ahora me toca a mí. Y entonces los maestros, viendo esa situación, pues tuvieron que también generar de manera creativa cómo poder complementar esa ausencia del alumno por no contar con la herramienta apropiada y personal presente para tomar clases, ¿no? Entonces, fue algo que puso a prueba la creatividad de los maestros. Afortunadamente, bueno, pudieron hacer un repositorio, ¿no? Establecer una base de datos, una base de información, de poder grabar sus clases para que en algún otro momento, pues los alumnos pudieran precisamente tomar clase, ¿no? Yo recuerdo también otro caso muy simpático de una alumna que tenía que salir a la calle a buscar red inalámbrica para poder ver la clase por medio de su celular, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque dice, pues es que ando buscando a ver por dónde hay internet, ¿no? Para poder tomar clase, ¿no? Y entonces es algo que llamó mucho la atención porque había mucha disposición, o sea, la disposición existió y ha existido y realmente se sigue dando. Sin embargo, yo creo que pues como sociedad creo que estamos preparados para cualquier adversidad, pero la tecnología creo que aquí sí se quedó corta, ¿no? O sea, la tecnología creo que fue la que falló un poco y bueno, pues eso fue lo que se vivió con algunas escuelas, ¿no? Que les hizo falta el apoyo tecnológico de una mayor y una mejor infraestructura, ¿no? Porque sí había mucha frustración en este aspecto, ¿no? Pues sí, y como usted también señalaba en otro punto, muchos padres de familia dijeron, no, pues si va a tardar un año la contingencia, pues mejor dedico ese dinero que pagaba yo a la institución a otra cosa. Incluso yo conozco casos de otras empresas que crearon como cursos de verano, digamos, en donde los niños aprenden cocina o de repente aprenden a manejar alguna herramienta para su edad, y los padres de familia optaron por pagar esos cursos a distancia y sacarlos de la escuela y regresar en un año. En números, don Arturo, ¿cuál sería el porcentaje que ustedes tienen registrado de alumnos que desertaron, que dejaron la institución y también de pérdida de empleos? Bueno, a nivel global, o sea, a nivel general, tenemos un registro de aproximadamente entre un 38 y 40% de alumnado que ya no pudo regresar a clase. Y como bien lo comenta, por ejemplo, muchos papás aprovecharon esta situación para inscribir a sus hijos en programas de idiomas, ¿no? Uh-huh. Como es el inglés y otro tipo de idiomas, ¿no? Que hay muchas plataformas que han ofrecido y pues han visto la oportunidad, ¿no? De ofrecer este tipo de programas y que, bueno, los niños han optado por ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces, sí tuvimos y esto afectó, pues, particularmente a quienes más les afectó fue a los maestros que pudiéramos decir tenían un contrato eventual, ¿no? Es decir, maestros de hora clase, ¿no? Que daban, por ejemplo, educación física o alguna manualidad o algún taller. Ellos, pues, fueron los primeros que se vieron afectados, ¿no? Directamente. Y luego, pues, las escuelas para poder, pues, ver de qué forma pudieran no afectar a los maestros
para evitar correrlos, ¿no? En algunos casos, pues buscaron préstamos, buscaron un financiamiento para poder mantenerlos. Sin embargo, pues esto no fue 100% posible y obviamente ahí hablamos de también alrededor de un 35%, ¿no? de pérdida de empleos, ¿no? De maestros que realmente no se pudieron recontratar, ¿no? Debido a esta situación. Y otros, pues sí se vieron afectados porque, bueno, pues no hubo el incremento habitual que había de salario, no hubo las prestaciones que habitualmente se daban, y entonces, pues esto para los maestros, pues sí ha sido una pérdida, ¿no? Invaluable, ¿no? Porque, bueno, pues con esto, pues sí veían que pues iban a mantenerse, ¿no? Y muchos pues optaron precisamente por eso, digo, no quiero perder mi empleo y acepto las condiciones en las que se pueda estar, ¿no? Y entonces muchos maestros pues realmente generosamente dijeron, bueno, pues me mantengo con lo que me ofrezca la escuela, ¿no? Sí. Y en cuanto a escuelas, ¿cuántas tendrán una cuantificación de cuántas pues dejaron de operar? Pues por parte de nuestra federación, afortunadamente tuvimos el cierre de 2 preescolares, ¿no? Que me hablaron las directoras tristemente para decirme que ya no podían y tenían que cerrar la escuela. Inclusive nos pidieron apoyo para la venta del mobiliario y todo lo que tenían invertido, pues para ver si alguna otra escuela lo podía acoger. Lamentablemente, bueno, pues con el cierre de las escuelas, pues ahorita las escuelas dicen, pues no podemos, ¿no? Entonces, hubo escuelas que estaban a punto de cerrar, pero afortunadamente, pues ciertas creatividades ahí también que se tuvieron y también la solidaridad de algunos padres de familia, también hay que decirlo, porque algunos padres de familia también se han solidarizado con las escuelas, ¿no? Porque se han identificado y han reconocido realmente el aporte que ha hecho hacia la formación y educación de sus hijos, pues han sido solidarios para poder ayudar a las escuelas a que se mantengan, ¿no? Y entonces lo que tenemos registrado más bien es el cierre de algunas secciones, ¿no? Como le comentaba, por ejemplo, un bachillerato, una sección de secundaria, en algunos casos, pues el que ya estaban creciendo algunas escuelas, pues se vieron afectadas y entonces en lugar de contar 2 o 3 grupos, simplemente se redujeron, perdón, a 1 y entonces se vieron afectadas en esa reducción. Algunos colegios pues decidieron mantenerse abiertas, aunque fuera con la mitad de la población que pues habitualmente se tenía, ¿no? Y entonces pues han hecho un esfuerzo las escuelas por mantenerse, ¿no? Por mantener precisamente esto y porque realmente aquí hay que decirlo también porque se tiene una mala percepción de la escuela particular y particularmente las escuelas que están federadas con nosotros, porque muchos han pensado que estas escuelas lo que buscan es el negocio, ¿no? La utilidad, ¿no? Que realmente ganan mucho dinero. Y la verdad, yo los invitaría a que vieran realmente lo que el consumo que tiene una escuela, ¿no? Los gastos físicos, fijos que hay, ¿no? En muchas escuelas están arrendando el inmueble, ¿no? No es propio. Segundo, pues la renta, la nómina, que realmente es un gasto impresionante porque no solamente es pagarle al maestro, hay que pagarle las prestaciones que determina el gobierno, como es el IMSS, el ISSSTE, y luego el pago de impuestos de nómina, el agua, el predial, la luz, que aunque se redujeron en algunos aspectos, no fue una reducción realmente mayoritaria. Realmente la reducción en los gastos físicos, fijos, perdón, no fue suficiente como para poder realmente generar un ahorro que se pudiera pensar, ¿no? Por el contrario, pues realmente fueron mínimos los ahorros que se tuvieron y esto pues hizo que las escuelas se vieran afectadas, ¿no? Y entonces, pero se han mantenido, afortunadamente se han mantenido y hemos tratado de mantener y de apoyarnos entre todos nosotros, ¿no? Por ejemplo, nosotros como federación, pues estamos siendo solidarias con esas escuelas, la cooperación o la cuota que pagan a la federación, pues realmente la hemos tratado de reducir al mínimo para que las escuelas no se vean afectadas, ¿no? Cosa que también debo decirlo, aquí solicitamos al gobierno
que se solidarizara esta vez con nosotros, porque el gobierno nos pide una cuota por alumno y se incrementó y se exigió. En este periodo. Exactamente, y se exigió. Inclusive algunas escuelas no tenían para pagar y lo que dijeron es, ¿sabes qué? No pagas, no puedes extender ningún documento oficial y no vas a poder extender ninguna otra situación si no es que no pagas, ¿no? Entonces realmente ahí sí sentimos que el gobierno no se solidarizó con nosotros, por el contrario, sí, aquí lo digo con toda claridad y aprovecho su medio por la cortesía que nos hacen, pues realmente hemos hecho un llamado a las autoridades, o sea, que trabajemos juntos, o sea, trabajemos juntos verdaderamente. Y bueno, pues muchas escuelas pues también han hecho su aporte al gobierno, lo hemos venido haciendo, hemos venido pagando impuestos y todo este tipo de cosas. Entonces, esto pues está haciendo que algunas escuelas también estén replanteando la situación de qué va a pasar con ellas. Por eso urge abrir las escuelas, ¿no? Sin embargo, pues estamos también en disposición de colaborar con las autoridades de que cuando se tenga que abrir, abriremos. No antes, ¿sí? Porque tampoco queremos exponer a la población a un riesgo mayor, ¿no? Precisamente quería también abordar ese tema porque en días pasados circularon notas acerca de que ya se planea el nuevo ciclo escolar también a distancia. Todavía de manera oficial no ha sido informado por las autoridades federales, pero en cuanto a los programas de educación básica, ya se planea pues que las clases sigan a distancia para la mayoría de las entidades, excepto Campeche. ¿Ustedes cómo ven esta situación? Pues, ¿en qué posición los deja a ustedes para en este mes de julio y agosto, que sería la transición al siguiente ciclo escolar? ¿Qué previsiones están tomando? Porque como usted bien dice, los grupos se redujeron en demasía. Hay datos, por ejemplo, de escuelas incorporadas a la UAP que normalmente cuando tienen ingresos de alumnos que no pudieron alcanzar un espacio en la universidad, tienen hasta 25, 30 o hasta 40 alumnos, y en esta situación tuvieron 8 o menos de 10 alumnos. Entonces, ¿qué están previendo para este nuevo ciclo? ¿Cuál es el escenario que ven? Pues lo que nosotros estamos tratando de hacer, de hecho ya hemos formado un consejo, un comité de regreso a clases con especialistas de seguridad. Estamos tratando de ver la forma, la manera de poder aperturar con la mayor seguridad y el mayor cuidado y la mayor atención precisamente en este caso, ¿no? Hemos estado también viendo de qué forma y qué manera podemos hacerlo, aunque, bueno, pues si las autoridades no lo van a permitir en este sentido, bueno, pues la verdad es que también quisiéramos que nos escuchen a nosotros, que nos oigan, que sepan realmente qué es lo que estamos nosotros también proponiendo, ¿no? Y que sea una propuesta clara, ¿no? Y al respecto, pues estamos buscando precisamente certificaciones, precisamente para poder, ¿no?, garantizar la seguridad, la higiene, la limpieza, el cuidado de las instalaciones, ¿no? La forma pertinente de cómo hacerlo para que de alguna forma los padres confíen en nuestras instituciones y sepan que estamos tratando de hacer el máximo de los esfuerzos por tratar de ver, ¿no?, de qué forma pudiéramos garantizar eso, ¿no? Estamos tratando de ver, por ejemplo, y vamos, bueno, hemos estado trabajando, acabo de terminar una reunión precisamente a nivel nacional para ver qué otras cosas están dándose en otros estados, ¿no? Por ejemplo, Saltillo, que también hay escuelas que sabemos que están abiertas. Sí. En Guadalajara ya se están empezando a aperturar. Se ha llegado a tener un diálogo con el gobierno de Guadalajara y se ha establecido todo un protocolo con el cual nos los han compartido y realmente vemos que es un protocolo que garantiza cierta certeza y seguridad y que nosotros lo estamos analizando y estudiando para ver si también puede ser factible aquí presentarlo a las autoridades y que las autoridades también pues nos permitan, ¿no?, en cierta forma, pues ofrecer esto a los padres que también voluntariamente accedan a
a mandar a sus hijos a las escuelas, porque también sabemos que hay muchos padres de familia que tienen que trabajar, que tienen que ir a trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos, ¿no? Y entonces a veces es un riesgo que el hijo se quede solo en la escuela, en la casa, ¿no? Porque bueno, pues hay muchas cosas que pueden pasar y que pueden sufrir muchos accidentes y entonces... O no hay con quién, ¿no? También, perdón la interrupción, o sea, literalmente no hay otra persona con la que se quede el niño. Ha habido, han surgido casos donde los han llevado al trabajo a los niños. Exactamente, entonces en lugar que lo lleven al trabajo, bueno, que lo lleven a la escuela, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible para poder ofrecer y poder dialogar con las autoridades y presentarles nuestro proyecto de protocolo para que lo conozcan, ¿no? Y entonces estamos trabajando en eso, estamos viendo la elaboración de manuales, estamos en esa fase, elaborando manuales y viendo de qué otra forma pudiéramos nosotros garantizar esta situación, porque creo que también los padres de familia, algunos, no todos, hay que decirlo, pues también les urge que abramos las escuelas, ¿no? Porque precisamente también los niños están experimentando, emocionalmente mucho desgaste, mucha tensión, ¿no? Porque inclusive, pues ya llega el momento en el que ya los padres pues ciertamente están desesperados igualmente y pues llega a ver sin afán de lastimar o de lesionar al niño, pero sí llega a haber una cierta agresión, ¿no? De gritos, de insultos entre los hermanos, ¿no? Y este tipo de cosas, y que yo creo que sí es importante considerar también esta emergencia, ¿no? Porque además pues ya se han abierto hoteles, se han abierto restaurantes, se han abierto todo tipo de negocios, cines, antros y eso, y lo único que permanece cerrado, lo único que no se ha abierto son las escuelas, ¿no? Es lo único que no se ha abierto, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que buscar y ver una forma de cómo colaborar y cómo poder, en cierta forma, pues hacer que las escuelas puedan aperturar con un número mínimo de alumnos, ¿no? En un proceso mixto, ¿no? Que unos virtualmente, otros presencialmente, y entonces estamos adaptando todas las medidas necesarias para poder garantizar esto, ¿no? ¿Esto de qué depende? Es decir, ya se iniciaron estas mesas de análisis con el gobierno del estado, que finalmente es la autoridad sanitaria, o apenas se iniciarían. ¿Cómo está la situación? Estamos nosotros elaborando una propuesta para que de alguna manera todos los colegios quedemos de acuerdo y poderla presentar a las autoridades. Aunque también hay que decirlo, ahorita en este momento en la Subsecretaría de Educación Pública están habiendo cambios también, ¿no? Por situaciones que sabemos obedecen al proceso electoral. Y entonces estos cambios también pues han hecho que de alguna forma con los que veníamos dialogando, pues ahorita esté detenido ese diálogo, pero nosotros estamos en la disposición de poder dialogar, de poder platicar y de poder extender la mano a las autoridades y sumarnos, ¿no? Sumarnos al 100% en lo que la autoridad disponga y bueno, pues tratar de atender lo más urgente que es nuestra niñez, ¿no? Porque la verdad, nuestra niñez ya urge que le demos una respuesta de atención. Sí, decía en algunos sectores a nivel nacional decían que no es que si se regresa o no se regresa a clases, sino que decían es cómo se regresa a clases, ¿no? Como ya poniendo la pauta de que era imprescindible o de que es imprescindible abrir esta parte de las instituciones educativas. Hay algunos casos, como usted señalaba, en Saltillo, donde no recuerdo en qué parte tenían ya un caso en donde la escuela estaba abierta, me parece que llevan como algo así como 2 meses abierta y no habían tenido contagios. Ese tipo de protocolos me imagino que se podrían replicar o están en análisis. Sí, de hecho, en San Luis Potosí también se está haciendo una propuesta así. Hay una serie de movimientos que se han dado a nivel nacional para la apertura de escuelas. Yo tengo reporte, por ejemplo, en Veracruz, ¿no? Que hay escuelas también que están abiertas, ¿no? Y que están trabajando. Entonces, creo que lo que hace falta es simplemente reconocer eso, o sea, reconocer que hay escuelas que ya están abiertas, que se han abierto y que se han mantenido abiertas algunas de ellas, y que, bueno,
el riesgo que se corre, bueno, pues hay que medirlo, ¿no? Yo creo que hay que medirlo. Ahora, la situación también aquí que tenemos por delante es el proceso de qué tan efectivo y qué tan necesario y qué tan realmente válido es el decir que con la vacunación ya esto va a funcionar al 100%, ¿no? Que es otra situación, ¿no? Porque también lo que hemos estado viendo es que, por ejemplo, los maestros pues no están contemplados todavía, ¿no? Y particularmente los maestros en el sector privado, ¿sí? Lo que podría verse es que los maestros en el sector público posiblemente sean los primeros que tengan acceso a este tipo de prevención, y lo que queremos es de que, bueno, pues también nosotros, ¿no? O sea, también las escuelas privadas tengamos acceso a este tipo de medidas, porque a veces como que no se nos está viendo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y bueno, pues estamos dispuestos, ¿no? A tomar también ese tipo de apoyos, ¿no? De favorecer, ¿no? Y yo por lo que entiendo ya ha habido pláticas con el sector salud aquí en Puebla y las universidades que se quieren sumar precisamente a poder ayudar a la vacunación, ¿no? Ellos están dispuestos, las universidades están dispuestas a apoyar, ¿no? En el proceso de la vacunación y bueno, pues también nosotros estamos dispuestos a apoyar, ¿no? En la medida de lo posible a lo que sea necesario. ¿De cuánto es o tendrá alguna estimación de cuánto es el universo de profesores que serían pues necesario acceder a esta vacuna en escuelas particulares? Bueno, pues entre docentes, administrativos y personal de trabajo, estamos hablando de una población de más de 5,000 personas, ¿no? Entonces es un número considerable. Es importante. Exactamente, ¿no? Okay. Don Arturo, pues alguna reflexión sobre cuáles las necesidades, ¿no? Tanto de la escuela, pero sobre todo, ¿cuál es la participación que ustedes esperarían, tanto de las autoridades como de los padres de familia que están involucrados en la operación, que se haga funcional las escuelas particulares? Pues yo creo que lo que esperaría es que nos sumemos, ¿no? Nos sumen a nosotros y nosotros también poder sumarnos, ¿no? La intención de nosotros es, pues realmente entre nos unamos más, pues más fácil vamos a salir adelante de esta crisis, ¿no? Que realmente, pues por ahí los grandes especialistas del tema han dicho que este virus vino para quedarse, ¿no? No sabemos qué tiempo, pero pues vino para quedarse, como ha sucedido con el VIH, ¿no? Que es un virus que pues no ha podido, ¿no? Erradicarse. Sin embargo, la sociedad y todos hemos aprendido a convivir con él. Yo creo que también nosotros tenemos que aprender a convivir con él. Por algún tiempo tendremos que adaptarnos al uso del cubrebocas o la mascarilla, precisamente para evitar este tipo de cosas. Y bueno, pues estamos en la disposición de seguir educando, de seguir formando, pero también de seguir haciendo sociedad, ¿no? Porque nosotros también somos parte de la sociedad y creo que es importante que se nos vea como ese elemento que lo que busca es formar ciudadanos, ¿sí? Íntegros, participativos, colaborativos y solidarios en este caso, ¿no? Entonces, estamos con la mano extendida para que las autoridades nos sumen en el momento en que ellas dispongan. Nosotros estamos a la orden y también, pues en algún momento, si las autoridades lo requieren, pues también nosotros buscamos sumar a ellas para que podamos hacer un gran equipo, ¿no? Y como bien lo decía, pues Puebla se ha distinguido por ser una entidad que se ha sabido ganar un lugar dentro del país como un lugar referente en la educación. Y yo creo que tenemos que apostarle precisamente a ese referente con toda ¿cómo se llama? Pues la disposición y el deseo de seguir, ¿no? Siendo un Estado que sea un referente en la educación. ¿Ustedes ven que es posible para las escuelas particulares enfrentar todo otro ciclo escolar a distancia? ¿Eso es posible? No. Ya no lo soportarían.
No es no soportarlo, sino creo que lo natural del ser humano, lo natural es la convivencia, Sí. ¿no? La convivencia, o sea, el hombre fue hecho para convivir, ¿no? Para vivir en sociedad. El hecho de que vivamos atrás de una pantalla, esto como que ha enfriado las relaciones. Digo, por un lado ha permitido ciertas ventajas, pero por otro lado, pues no es lo mismo, ¿no? Porque además, aún con la relación física, pues también es una relación física a distancia, ¿no? Y entonces esto al mexicano, por su esencia, ¿no? De ser muy afectivo, ¿no? De demostrar siempre esa situación de calidez, ¿no? De acercamiento, de saber estrechar la mano, de dar un abrazo y eso, pues realmente ha sido muy difícil, ¿no? Y realmente a los mexicanos a veces nos está como que generando un shock, ¿no? Muy fuerte, un duelo, ¿no? Porque pues muchas veces cuando uno se encuentra con un amigo, con una amistad entrañable, pues realmente el no poderlo abrazar, el no poderle estrechar la mano, pues realmente es un duelo muy fuerte, ¿no? Y tenemos que aprender también a convivir, ¿no? Y entonces, pues sí, es necesario la convivencia, ¿no? Y más en los niños, porque ahí es cuando tienen que aprender a convivir, por ejemplo, en reconocer al otro, ¿no? ¿Quién es el otro? Sí, y que el otro también tiene igual de oportunidades que uno y que pues no venimos aquí a competir ni a tacharnos, sino que al contrario, a poder realmente solidarizarnos y con reconocer al otro en la amistad, en la convivencia diaria, en el saber precisamente esto, ¿no? Y económicamente, administrativamente, económicamente, ustedes a lo mejor no soportarían, no es la palabra correcta, sino más bien prevén que sobrevivan otro ciclo escolar así a distancia. Híjole, pues lo veo difícil, ¿no? Hay escuelas que ya están empezando a ver que es un poco complicado, porque realmente, bueno, también hay que reconocerlo. Apenas recientemente ofrecimos un curso de capacitación a los docentes y uno de los ponentes que realmente nos sorprendió muchísimo, ¿no? Y nos decía algo, dicen, miren, quizá algunas profesiones empiecen a suplirlas la tecnología, ¿no? Pero la docencia no puede suplirse con la tecnología. O sea, la educación no se puede impartir a través de un aparato, ¿no? La educación se imparte a través de una persona, ¿no? Y entonces creo que la educación no puede soportar más porque no puede ser suplida por la tecnología. La tecnología es el medio, el instrumento que nos acerca, nos aproxima, pero nada más. Y entonces creo que lo que necesitamos entender es que la educación es una educación que se da persona a persona, ¿no? No puede ser a través de un medio, ¿no? Sí, y entonces, pues tenemos que volver a recuperar esta parte. Si queremos construir una sociedad humana, la única forma de construir una sociedad humana, pues es a través del trato humano. Sí. Muchas gracias, don Arturo Guerra Bedoya, presidente de la Federación de Escuelas Particulares. Queremos agradecerle a nombre de nuestra audiencia, de nuestros lectores, este espacio que nos brinda para entender la situación por la que están atravesando las escuelas particulares en Puebla. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, pues que tengan buena noche y bueno, pues estamos para servirle y esperemos que pronto nos podamos reunir, aunque sea con la sana distancia. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches. Gracias.